Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo esté con ustedes. Dios los continúe bendiciendo. Una vez más, aquí en este canal, Un Instante con Dios, quiero saludar muy especialmente a mi hermano Seferino Reyes, predicador en República Dominicana, que está de cumpleaños. Que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga usando y que siga llevando esos mensajes edificantes, el Evangelio de Dios. Qué bendición ser parte del ejército del Señor. Nosotros como obreros del Señor, llevando la palabra del Señor. Porque por eso me impacta, me parece muy interesante ese versículo del libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9, cuando Pablo, pasando por penalidades, estando preso, le dice a sus hermanos: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y hoy nosotros, hermanos, debemos entender que al compartir el Evangelio, así estemos queriéndonos ver como prisioneros por las circunstancias, por los virus, en donde las iglesias están cerradas, en donde hay tanta consternación porque el virus se está propagando, pero la palabra de Dios no está presa. Y nosotros, así estén cerradas las iglesias, estos canales, el obispo Rudy Gracia dijo: no cerraré la iglesia. El pastor Juan Carlos Sarrigan sigue militando. El pastor Tibi Joshua sigue, el profeta, llevando el Evangelio. Y nosotros, como siervos de Dios, hay muchos hombres de Dios, muchos hombres, aquí en mi país, Colombia, en República Dominicana, hombres poderosamente usados por el Señor. Siguen usando estas redes sociales para llevar el Evangelio. Y entre esos, Seferino Reyes, que sigue llevando mensajes edificantes para continuar creciendo en la obra del Señor. Que Dios lo bendiga a mi hermano Seferino Reyes en este día de cumpleaños. Saludo también especial para mis pastores de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad, la pastora Sara y el pastor Denis Gómez. Saludo también a los pastores Quiñones. Saludo a todos mis hermanos de la iglesia. Y quiero invitarlos, hermanos. Estamos también a través de Radio Voz Online 97.8 FM, Vencedor Estéreo, que se transmite desde el corregimiento de Palma Seca. Desde allí estamos transmitiendo todos los días a las 8 de la noche, llevando el mensaje. Y quiero invitarlos que se acerquen a nuestra iglesia aquí en la ciudad de Cali, que está ubicada en la calle 11, calle 21, número 11B, 57, Barrio Obrero. Allí estamos compartiendo la palabra del Señor. Y también a través de mi número de teléfono, el teléfono 313-878-6331, para que envíen mensajes. Y también allí les va a aparecer el teléfono del canal Un Instante con Dios, para que ustedes envíen sus peticiones de oración. Queremos seguir orando por ustedes, hermanos, porque la palabra de Dios no está presa. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos que compartan conmigo hoy, hermanos, a través del libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 3 al 11. Vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacob, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando la trajeron a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, gloria sea al Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque esta palabra nos edifica, Señor. Padre, te pedimos que nos des espíritu de discernimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Queremos conocer tu palabra, Señor. Queremos vivir por tu palabra, Cristo. Queremos, Señor, caminar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bonita enseñanza, hermanos. Y esta enseñanza, oraba y meditaba yo en ella y escribía acerca de este primer encuentro de Pedro con Jesús. Y este primer encuentro de Pedro con Jesús, cuando Jesús, estando a la orilla del mar, le dice a él, después de haberse subido a su barca y que le pidió que la apartara de tierra un poco, enseñaba a Jesús a la multitud. Y enseñando Jesús a la multitud, en ese momento, después de haber terminado, tuvo Pedro esa relación, ese encuentro que lo iba a transformar y hacer de Pedro el hombre que fue. Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red para pescar. Mira lo importante. Cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red para pescar, en ese momento Pedro le dijo a Jesús: toda la noche hemos estado pescando. Imagínate esos pescadores desde las 7 de la noche intentando pescar. Toda la noche en esa odisea queriendo pescar en sus propias fuerzas, y no habían pescado nada. Entonces Pedro, allí en ese momento, recibiendo una palabra de Jesús, le dice: no hemos pescado nada. La gloria sea al Señor. Mas en tu palabra echaré la red. Mire lo importante allí, que Pedro, sin conocer, sin haber caminado con Jesús, porque es el primer encuentro de Jesús con Pedro, allí ya Pedro comienza a tener revelación del poder de la palabra de Jesús. Pedro comienza a entender que Jesús tiene autoridad para lograr milagros sorprendentes. Entonces le dice Pedro a Jesús: en tu palabra
echaré la red. La gloria sea al Señor. Y entonces, ¿qué vemos allí? Pedro le dice a Jesús: nada hemos conseguido por nuestras fuerzas, pero en tu palabra, en ti, Jesús, que eres el que haces los milagros, que eres el que logras tener el control sobre el mar, sobre la tierra. En tu palabra voy a echar mi red. Pedro escuchó la palabra de Dios. Y entonces, al haber escuchado la palabra de Dios, Pedro creyó la palabra de Dios. Y allí nos podemos mover en tres principios: escuchar, creer y actuar. Pedro escuchó que Jesús le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y allí le creyó a Jesús. Le dijo Jesús, usando hipérbole, le dijo Jesús: yo y mis compañeros hemos batallado, hemos querido lograr atrapar muchos peces, pero nada hemos podido lograr. Mas en tu palabra lo vamos a hacer. Y allí actuó Pedro. Y cuando Jesús vio la bonanza, y Pedro no se rindió a aquella bonanza de peces, donde Pedro puso su fe por obra y actuó, y llenaron sus redes. En ese momento, después de haber tenido aquella bonanza que no podían sacarla ellos solos, y tuvieron que hacer señas a otras barcas para que vinieran a ayudarles a sacar esa red con cualquier cantidad de pescados. Porque peces es cuando están en el agua. Pescados es cuando ya han sido pescados, ya han sido cogidos. En ese momento Pedro sintió temor y se arrodilla, cae a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y allí Jesús le dice a Pedro: sígueme, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y por eso quiero titular, hermanos, esta enseñanza con esta reflexión del día de hoy: en tu nombre echaré la red. La gloria sea para Dios. Amén, aleluya. Y entonces, ¿qué hizo Pedro en ese momento? Pedro en ese momento actuó. A pesar de haber tenido aquella bonanza, no lo detuvo esa bonanza. Yo me imagino, nosotros en este tiempo, lo que hacemos es decirle: Señor, gracias, gracias por esa bendición que me diste. Ahora me voy para mi casa y voy a disfrutar de lo que tú me diste. Pero Pedro no hizo eso. Pedro no le importó que en ese momento hubiera habido bonanza y que sus redes estuvieran llenas. Pero él había pasado de un tiempo de infortunio, de fracaso. Pero hizo caso a la palabra de Jesús. Y Jesús le dijo: quiero que entiendas. Estamos parafraseando y usando hipérbole. Quiero que entiendas que tú dejas todo por mí. Que en el mundo
queda la vida de fracasos, que en el mundo queda la vida de frustraciones y la vida del mundo no te llena. Sígueme, pero sigue tirando la red. Porque Jesús le dijo, ya serás desde ahora pescador de hombres. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Jesús le dijo, sigue tirando tu red. Tu oficio de pescador me sigue interesando. Pero vas a pescar hombres. Y allí en ese momento, cuando nosotros vemos esta enseñanza, en donde Pedro atrapó con sus otros hermanos gran cantidad de peces, dice la palabra que llamó a otros de otras barcas porque las redes se rompían para poder sacar aquella bonanza. Yo te hago una pregunta a ti, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no decide llamar a aquellas otras personas para que le hubieran ayudado a sacar la red con la cantidad de peces? Porque los peces que están atrapados, ellos siguen haciendo la fuerza contraria para soltarse de la red. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no llama a aquellas otras personas a que le ayuden a sacar la red? Los peces se hubieran ido, ¿cierto? Se hubiera roto y sencillamente allí se hubiera perdido esa bonanza. Entonces nosotros, cuando somos llamados en el nombre de Jesús a tirar la red, nosotros también debemos llamar, porque sin duda podemos lograr una bonanza. Podemos lograr abundantemente que muchos lleguen a través del Evangelio a los pies de Cristo. Pero ¿sabes cuál es la fuerza contraria que tú vas a tener en ese momento para evitar que tu red se mantenga? La fuerza contraria la hace el enemigo. La fuerza contraria la va a hacer Satanás. Porque Satanás no quiere que los hombres que están en el mundo se aparten de sus costumbres y sus vicios. La gloria sea al Señor. Pero cuando Jesucristo está contigo, tú puedes llamarlo a Él para que Él te ayude a sostener aquella red que como pescador de hombre tú has lanzado y has atraído a aquellos hombres que andaban en el mundo a los pies de Cristo. La gloria sea para Dios. Y también puedes llamar que te ayuden para sostener tu red con esa abundancia de hombres que has pescado para Cristo. Puedes llamar al pastor, porque el pastor apoya al líder y el líder apoya al pastor. El ujier apoya al líder y el líder apoya al ujier. Todos nosotros como hermanos debemos apoyarnos para que nuestra red no se rompa y aquella fuerza contraria del enemigo no aparte de la casa de Dios esa bonanza que nosotros hemos podido tener de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para mi Padre eterno. Mi alma te alaba, Señor.
y hemos visto. A mí me ha pasado. En la iglesia ha pasado. Aquellas personas que han sido atrapadas en la red, cuando nosotros como pescadores de hombre lanzamos esa red, vienen a los pies de Cristo. Pero allí la fuerza contraria del enemigo, aquella persona indigente que ha estado en la calle, que ha estado sumido en los vicios. El enemigo haciendo fuerza contraria, queriendo sacar a esa persona. Y allí nosotros llamando a nuestros hermanos para que abriguemos, para que apoyemos a esa persona. Pero sobre todo, con el mejor apoyo, con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano? Pedro, antes de recibir la palabra de Jesús, antes de decir, en tu palabra echaré la red, adivinen qué estaba pescando Pedro. Pedro había pescado infortunio, había pescado fracaso. Porque Pedro dijo, toda la noche hemos intentado pescar y nada hemos conseguido. La gloria sea para Dios. Nosotros cuando andamos en el mundo, pescamos fracasos, pescamos decepciones, pescamos vicio, pescamos droga, alcohol, lujuria, adulterio, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Pero cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, aquellos fracasos se vuelven victorias. La gloria sea para Dios. Aquellas decepciones se vuelven alegría, confianza, esperanza en Dios. Porque cuando nosotros estamos en esas circunstancias, nosotros vivimos pescando miseria. Y pensemos en ese momento en la pesca de Pedro. Cuando Pedro estaba lavando sus redes porque no había pescado nada y se iba para su casa, Pedro, ¿cómo iba? Decepcionado, ¿verdad? Frustrado. Yo me imagino a Pedro con una mujer bien fiera, que la mujer de Pedro le diga, aquí no te vas a venir sin lo del mercado. No te vas a venir para pagar el arriendo porque vamos a tener problemas porque nos van a echar a la calle. Esos Pedros que viven en el mundo con esos fracasos porque no han pescado nada, hacen lo que sea. Se meten en cuanto problema pueden, porque ellos al fracaso por los vicios del mundo le suman otro fracaso. Viven de fracaso en fracaso. Entonces dicen, yo no puedo dejar que mi vida se vaya en cero una noche. Entonces, como sea, tengo que llevar para la casa algo. Como sea, y por esa desesperación de llevar para la casa algo, entonces terminan haciendo daño a otras personas. La gloria sea al Señor. Pero nosotros, al igual que Pedro, creyendo, confiando en el que venció al mundo, cuando nosotros decidimos dejarlo todo por seguir a Jesús, estando con Jesús, vamos a tener abundancia, vamos a tener gran bonanza. La gloria sea al Señor. Pedro no solo confió en Jesús, sino que Pedro decidió escuchar a Jesús y se apartó de aquella bendición momentánea que Jesús le dio. Nosotros a veces no hacemos eso. Nosotros a veces vamos y buscamos únicamente la bendición
para resolver el problema, para pagar una deuda. Pero cuando ya tenemos esa bonanza, sencillamente nos apartamos. Esta enseñanza nos muestra que Pedro, aún después de haber tenido la bonanza, lo dejó todo por seguir a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Y allí Pedro siguió siendo un pescador, como le dijo Jesús, pero siguió siendo un pescador de hombres. Y vemos a ese Pedro que en el primer discurso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, creo que es versículo 9, se convirtieron 3,000 personas como un pescador de hombres. Y después Pedro va con Juan a la sinagoga y en el pórtico llamada La Hermosa. Allí también sigue pescando, porque ya había dicho a Jesús: en tu palabra echaré la red. Y sabía que la palabra de Dios era poderosa, pero recibió de Jesús una autoridad, una llave, el nombre de Jesús, para seguir haciendo el milagro. Y cuando recibió poder, cuando vino sobre él el Espíritu Santo, le dijo a aquel cojo que estaba sentado en la puerta La Hermosa: no tengo plata ni oro para darte, pero en el nombre de Jesús, levántate. Él siguió pescando. Y lo más impresionante es que Pedro y Juan, después de haber hecho ese milagro con el cojo, ellos van al pórtico de Salomón. Y allí Pedro siguió pescando. Y la pesca fueron de 5,000 personas, aleluya, que recibieron la palabra del Señor. Qué bendición, hermano. Nosotros convertirnos en verdaderos pescadores de hombres. Por eso te digo hoy a ti, hermano, levántate. Vuélvete un pescador de hombres y sigue a Jesús. Pero cuando tengas tu red llena, cuando tengas abundantemente, llama a tus hermanos que te ayuden. Llama a tus hermanos. Cuando los hermanos nos unimos, la palabra de Dios dice que cuando se unen 2 o 3 en su nombre, allí está en medio de ellos nuestro Señor Jesús. Llamemos a nuestros hermanos que nos apoyen. Así como Pedro llamó a los otros de otras barcas para que le ayudaran a sostener la red. Si nosotros hacemos eso, hermano, pero sobre todo le pedimos apoyo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos alaban a Dios? Él nos ayudará a sostener la red. Hermano, que todos aquellos tengan el mismo sentir que tú tienes, como pescadores de hombres. Y si todos tienen el mismo sentir que tú, vamos a seguir haciendo del Evangelio de Cristo nuestro modelo de vida, nuestro diario vivir. Andando con los que se ponen de acuerdo, con los que te pueden ayudar a sacar la red. Recuerda que la palabra dice: andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo. Debes andar es con el que se pone de acuerdo contigo para sacar, para sostener la red, para que la fuerza contraria de Satanás no se lleve aquella abundancia que tú has podido lograr, aquella mies que has podido traer a los pies de Cristo.
sea quitada por el enemigo. Y allí, hermano, va a haber un cambio verdaderamente para ti y para aquellas personas que también van a ser pescadores. Si pescabas vicios y echabas la red para conseguir la droga, ahora tiras la red para pescar a aquellos que te vendían la droga y los vas a traer a Cristo. Si vivías en chisme con Tremeburcia, ahora vas a llevar tu red para pescar a Tremeburcia para que conozca la palabra de Dios. Si tirabas tu red para vivir en peleas, en disensiones, en fracasos, en odios, allí vas a tirar la red para pescar todas las bendiciones de Cristo. Y vas a comenzar a caminar como un nuevo hombre. Vivías en pleitos en tu hogar, en disensiones. Ahora vas a comenzar a decir: la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15, versículo 1. Lo más importante, hermano, para terminar ya con esto, debes aprender a escuchar a Dios. Debes aprender a creer en Dios. Y debes aprender a actuar conforme lo que Dios en su palabra te está revelando. Camina por fe y no por vista. Vamos a orar. Amado Jesús, hoy te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y te pedimos, Cristo, que hagas de nosotros, Señor, verdaderos pescadores de hombres. Queremos caminar, Señor, conforme a tu palabra. En tu palabra dice, Señor, en tu nombre echaré la red. Seré desde ahora un verdadero pescador de hombres para que se conviertan al evangelio de Cristo. Te pido perdón, Señor, por todos los momentos en que me he apartado de mi prójimo. En aquellos momentos en que te he ofendido a ti, Señor. Aquellos momentos, Señor, en que me ha ganado la arrogancia. No te he sabido escuchar. Ahora quiero escuchar, te quiero creer y quiero obedecerte, Señor. Que en tu nombre he de echar la red. Te pido, Jesús, que mi alma no se pierda, ni el alma de mis familiares. Escribe, Padre eterno, mi nombre en el libro de la vida, y te pido que de allí no se borre jamás. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, tú eres quien bautizas con el Espíritu Santo. Bautízame tú, Jesús, con tu Espíritu Santo. Localízame en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición, qué alegría cuando nosotros llevamos el mensaje de Cristo. Dios continúe bendiciendo a aquellos hombres que no han dejado de echar la red, que están decididos a ser pescadores de hombres para la gloria de Dios. Que Dios los continúe bendiciendo abundantemente. Hasta una próxima oportunidad.